quiero que estén muy atentos porque yo pongo especial énfasis en los puntos que considero más importantes. Ustedes saben que este es un capítulo extenso, entonces generalmente explicarlo demora mucho tiempo. Tenemos solamente 45 minutos y hacerlo en 45 minutos es algo precipitado. Entonces, yo pongo especial énfasis, como les digo, en explicarle los puntos que considero que son más importantes y que podrían ser considerados como pregunta de examen. Así que les ruego estén atentos. Esta clase va a durar 45 minutos, máximo 50, esperemos, y espero su atención en el transcurso de la misma. Voy a apagar mi cámara porque a veces el internet se altera un poquito si tenemos encendida la cámara, para empezar. En cualquier momento que ustedes no escuchen adecuadamente o quizás no se estén pasando las imágenes, me avisan simplemente. ¿Bien? Gracias. Y si también hay algún momento en el cual ustedes desean que repita lo que he dicho, también me dicen repita, por favor, y yo encantada de hacerlo. Entonces empezamos. Bien, sabemos que las células del cuerpo humano se van a comunicar pues mediante señales, ¿no? Estas señales están dadas por moléculas llamadas mensajeros químicos que actúan sobre los órganos blancos. La comunicación de las células se clasifica según la distancia a la cual esté el órgano blanco. Por lo tanto, tenemos la comunicación autocrina, en la cual la propia célula tiene los receptores. La propia célula es el órgano blanco y tiene los receptores para los mensajeros químicos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser tomado en algunas células de tipo T, linfocitos T, ¿no? Que producen interleuquina 2 y responden a su propia interleuquina para proliferar. Después tenemos la comunicación, que es una célula un poco más allá de la célula que produce el mensajero químico, pero no muy lejana tampoco, está cercana. Sin embargo, no es la autocrina, o sea, no es la misma. Entonces acá tenemos en el medio la célula que va a producir el mensajero químico y que tiene los receptores en células que están muy cercanas a ellas. Y esta comunicación se llama comunicación paracrina. Y por último, tenemos la comunicación en la cual las células blanco se encuentran alejadas de las células que producen los mensajeros químicos. En el caso de estas células, estos mensajeros químicos se llaman hormonas. Y estas hormonas van a ir pues a través, como vemos acá en la imagen, de los capilares sanguíneos, ¿no? De la sangre, y la sangre va a llevar estos mensajeros a los órganos blancos, ¿no? Que son los que tienen los receptores de estos mensajeros. Esta comunicación, pues la última, que es una comunicación alejada y que en las cuales las señales se van a ir a través del torrente sanguíneo y van a viajar a órganos distantes. Y les pongo un ejemplo: la insulina, que se produce en el páncreas y viaja por la sangre al músculo y al hígado. Esta comunicación celular se llama la comunicación endocrina. Y es sobre este sistema endocrino, que está integrado por órganos que se llaman glándulas, ¿no? Y cuya función es regular el estado metabólico de los diferentes órganos del cuerpo, sobre lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Bien, acá tenemos un dibujo donde podemos ver, es un dibujo un poco raro, está en espejo, porque ustedes saben que la adenopófisis que está por delante, ¿no? Pero siempre se la coloca en el lado izquierdo. Y la neurohipófisis está por detrás, pero por convención también se la coloca sobre el lado derecho, a frente de nosotros. En cambio, este está en espejo, pero bueno. Tenemos la adenopófisis y la neurohipófisis.
La producción de las hormonas por las glándulas endocrinas es estimulada pues, por algunos factores tróficos. Acá tenemos algunas glándulas endocrinas en las cuales van a ser estimuladas por factores tróficos que van a ser producidos ya sea por la adenohipófisis o por la neurohipófisis, ¿no? Una vez que se produce la hormona, va hacia el órgano blanco, como hemos hablado, a través de la sangre, y entonces este órgano blanco va a producir su propia hormona a la vez, ¿no? Esta hormona normalmente va a inhibir la producción del factor trófico y se va a reconocer esto como una inhibición retrógrada, ¿no? Y por lo tanto, esa es la vía por la cual se logra mantener la concentración de las hormonas adecuadas en el cuerpo. Pero hay diversas patologías que pueden alterar la función normal de este sistema endocrino, ¿no? Estamos viendo que se va a producir a través de un feedback. Y este deterioro puede ser debido a que hay deterioro en la síntesis y secreción de las hormonas, ¿no? Ya sea de la hipófisis o ya sea de los órganos blancos, por lo cual no se va a producir la inhibición retrógrada. Cualquiera de estas variantes podría ocurrir dando lugar a enfermedades que se llaman enfermedades de tipo endocrina. Y en líneas generales las podemos clasificar de la siguiente manera. Podemos clasificar a estas patologías como patología congénita, patología funcional, en la cual hay hipofunción o hiperfunción endocrina. Podemos también clasificarla como patología que forma tumores, nódulos o masas, ¿no? Y estos tumores, nódulos o masas pueden ser benignas, hipo o hiperfuncionantes, o malignas, hipo o hiperfuncionantes. Entonces, en este cuadro tenemos en líneas generales qué le puede ocurrir en patología a todos los órganos que corresponden o que están incluidos dentro del sistema endocrino. Entonces tenemos pues que el sistema endocrino está conformado por la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Algunos de estos órganos van a ser estudiados en otros capítulos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a referir básicamente en esta clase a las patologías que pueden corresponder a la hipófisis y a la glándula tiroides. Entonces, en la hipófisis vamos a ver el hiperpituitarismo, los adenomas, hipopituitarismo y algunos síndromes de hipófisis posterior. Y en cuanto a la tiroides, vamos a revisar hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, bocio y neoplasias de tiroides. Ese es el menú, el esquema de la revisión que vamos a hacer del sistema endocrino del día de hoy. Entonces empezamos pues por la hipófisis, ¿no? En la hipófisis es una pequeña estructura, ¿no?, en forma de haba que reposa en el cerebro a la altura de la silla turca, ¿no? Está relacionada, miren ustedes al lado izquierdo, con el hipotálamo, el cual está conectado a ella por un tallo, ¿no?, compuesto por axones, que podemos verlos acá, y por un plexo venoso. Sabemos entonces también que está compuesto por el lóbulo anterior, ¿no?, o llamado también adenohipófisis, que constituye alrededor del 80% de la glándula. La hipófisis posterior, obviamente, conforma aproximadamente el 20% de la glándula y está formada por células gliales modificadas y las prolongaciones axónicas que estamos viendo aquí, ¿no? Y que vienen del hipotálamo. Entonces voy adelantando que las hormonas, de la fosa posterior o lóbulo posterior o neurohipófisis son hormonas que en realidad se van a producir en el hipotálamo y que van a pasar al lóbulo posterior, ¿no?
Y la hipófisis anterior, además, o adenopófisis, se compone de células epiteliales derivadas embriológicamente de la cavidad oral en desarrollo. Entonces, hemos visto macroscópicamente cómo se ve la hipófisis. Ahora vamos a ver una microscopía de la misma. En las secciones histológicas, ¿no?, se va a observar que el conjunto de células puede mostrar un citoplasma basófilo, eosinófilo o con poca tinción, al cual nosotros llamamos cromófobo. Entonces, acá tenemos las células de la hipófisis. Cuando nosotros hablamos de un citoplasma basófilo, estamos hablando de un citoplasma que se va a ver de color azul. Y que acá, no sé si siguen mi flecha, podemos verlas. Son las células más oscuras, ¿no? Tienen un citoplasma violáceo o azulado. Después tenemos las células eosinófilas. Las células eosinófilas tienen un citoplasma rosado. ¿Bien? Son estas que estoy acá señalando con el puntero. Y luego tenemos las células cromófobas. Las células cromófobas tienen un citoplasma que tiene poca tinción, entonces se va a ver un citoplasma medio blanquecino. Son células que se nota el núcleo, pero su citoplasma es medio blanquecino o medio celeste clarito, ¿no? Entonces, recordar, tenemos las células basófilas, las células acidófilas o eosinófilas y las células cromófobas. Y esto está dado y constituido por la tinción que en ellas vemos. Imagínense, yo soy patóloga hace 30 años, un poquito más, y cuando empecé la carrera, nosotros cuando teníamos un adenoma, por ejemplo, de hipófisis, nos guiamos mucho por esta coloración, ¿no? Decíamos, si es un adenoma de células basófilas, probablemente sea tal. Obviamente ahora todo esto ha experimentado cambios y ya podemos identificarla mediante coloraciones de inmunohistoquímica, por ejemplo. Bien, entonces acá quiero quedarme un ratito porque esto forma parte del examen y quiero que ustedes lo comprendan bien y si tienen alguna pregunta, me la digan, por favor. Me hacen referencia y yo se las vuelvo a decir. Miren, la hipófisis anterior habíamos dicho que es la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces, en este slide vamos a hablar solamente de la adenohipófisis. La adenohipófisis o hipófisis anterior tiene 6 tipos celulares con diferenciación terminal. Tiene 6 tipos celulares. O sea, acá dentro de la adenohipófisis tenemos, empezando por las células tirotropas. Estas células tirotropas, que acá las he separado, ¿no? Las células tirotropas producen la hormona estimulante de la tiroides, como pueden ver, ¿no? La TSH. Entonces, y son liberadas a través de, son estimuladas, digamos así, por la hormona liberadora de la tirotropina, producida en el hipotálamo. Entonces, acá tenemos una línea que nos va a separar el hipotálamo y acá tenemos los factores liberadores o inhibidores que son producidos por el hipotálamo. Por otro lado, acá, en la zona rosada, tenemos el nombre de la célula, de la célula celular de la adenohipófisis, y acá más abajo tenemos la hormona que va a producir. ¿Bien? Entonces, claro, ¿no? Tenemos la hormona liberadora de la hormona tiroide, de la TSH. Acá tenemos las hormonas tirotropas, las cuales son estimuladas por la TRH para producir TSH. Bien. Luego tenemos las células lactotropas. Las células lactotropas. Estas que van a producir prolactina. Y no son estimuladas, sino, por eso acá hay un signo negativo, son inhibidas por un factor inhibidor de la prolactina, que se llama dopamina.
Las otras células que tenemos son las células corticotropas, que producen la hormona corticotropina, ¿no? O ACTH. No solamente producen la hormona corticotropina o ACTH, sino también la hormona propio-melanocortina o POMP y la hormona estimulante de melanocitos o la MSH. Y son estimuladas por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Entonces, en este lado tenemos ya 3 líneas celulares, 2 son estimuladas y una es inhibida. Muy bien, entonces vamos a ver las otras líneas celulares. Tenemos las células somatotropas, ¿no? Las células somatotropas que producen hormona de crecimiento. Estas son estimuladas por la hipófisis mediante la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y también tiene, digamos, un freno negativo, ¿no? Es inhibida por el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, también llamada somatostatina. Entonces, esta hormona de crecimiento tiene, digamos, 2 parámetros, uno de liberación y uno de inhibición. Y estos van a ser los que van a controlar, al fin y al cabo, los niveles de la hormona de crecimiento. Entonces, acá está signo negativo porque esta es estimulación y el signo negativo porque esta es inhibición. Después tenemos las células gonadotropas, ¿no? Las células gonadotropas, que producen hormona estimulante del folículo, el FSH, y hormona luteinizante, que es estimulada a la vez por el hipotálamo mediante la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces acá tenemos 5 líneas celulares, ¿no? Pero existe también un último grupo de células que son las llamadas células mamosomatotropas. Mamo de lactotropas y somatotropas de somatotropas, ¿no? Entonces es una línea, unas células que producen a la vez factor de crecimiento y prolactina. Y son estimuladas e inhibidas de la misma manera que las somatotropas y las lactotropas. O sea, es como un mix de estas, ¿no? Es una línea de células que produce ambas hormonas. Entonces, por lo anteriormente dicho, algunas enfermedades hipofisiarias pueden ser causadas por sobreproducción o hiperproducción de hormonas hipotalámicas, por ejemplo, aunque muy pocas veces ocurre esto. Durante la embriogénesis, factores de transcripción regulan la diferenciación de las células madres de las células de las que acabamos de mencionar, o sea, de las células tirotropas, lactotropas, corticotropas, somatotropa y gonadotropa. Por lo tanto, las células somatotropas, ¿ya? Las lactotropas, las tirotropas van a derivar de un precursor común que expresa el factor de transcripción PIT1. Por eso acá les he puesto en un cuadradito, derivan de las células madre que expresan el mismo factor de transcripción PIT1. ¿Quiénes? Las tirotropas, las lactotropas y las somatotropas, ¿ya? Pero acá vemos que las lactotropas además tienen otro receptor, también actúan o van a expresar la subunidad alfa de los receptores de estrógeno, ¿no? Por eso es PIT1, receptores de estrógeno alfa. Esto tenemos añadido en las células lactotropas. En cambio, las corticotropas derivan de células precursoras que expresan el factor de transcripción TPIT. Está acá en este cuadrito. Y
que también se les llama, o la pueden encontrar en algunas bibliografías, como proteína 19 de la caja T o TBX19. Y las gonadotropas derivan de células precursoras que expresan el factor esteroidógeno 1, SF1, factor esteroidógeno 1, y también GATA2. Estos factores de transcripción, ¿por qué son necesarios? ¿Por qué yo debo saberlo? A mí qué me importa que no sea unas células deriven de PIT1, las otras de TPIR, las otras que tengan GATA2, factor esteroidógeno 1 o S1. ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque les había comentado que antes nosotros la patología, por ejemplo, si teníamos un adenoma, decíamos, bueno, si es un adenoma cromófobo, probablemente sea esto. Pero ahora no. Ahora, estos factores de transcripción se conservan en los adenomas. Entonces, van a servir para clasificarlos. Ya mi ojo solamente va a decir, esto es un adenoma. Entonces, yo creo que es un adenoma gonadotrófico, y entonces le voy a hacer SF1 y GATA2. Y me va a salir positivo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saberlo, porque sirven para la clasificación actual de los adenomas. Ya. ¿Quedó claro esto? Porque es algo que quería yo que ustedes lo tuvieran claro. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la neurohipófisis, ¿no? Ya hemos hablado de la adenohipófisis, ahora nos vamos a la neurohipófisis o hipófisis posterior. Las hormonas producidas por la neurohipófisis son la oxitocina y la hormona antidiurética, las cuales, como ya había mencionado, se van a sintetizar en el hipotálamo y a través de los axones se van a transportar pues a la hipófisis posterior, ¿no? Luego son liberadas a la circulación ante diversos estímulos. Por ejemplo, si lo que ya sabemos, ¿no? La dilatación del cérvix en el momento del parto provoca la secreción de oxitocina y eso hace que haya contracción del músculo uterino, favoreciendo pues la expulsión del feto. Esto siempre lo hemos conocido, seguramente ustedes también, en la parte física, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos también que la oxitocina no solamente actúa en la parte física, también actúa en la parte social y emocional. O sea, cuando nosotros liberamos oxitocina, también tiene que ver con nuestra parte emocional, con nuestra parte social, estrechando lazos pues entre padres, hijos, parejas. Esto nos da la seguridad, ¿no? Que tenemos como personas. Hace que disminuya la hormona del estrés, o sea, el cortisol. Y se libera, por ejemplo, ante abrazos, ante besos, también cuando nos sentimos seguros, escuchados, estables emocionalmente, comenzamos a liberar oxitocina, lo cual nos da bienestar social y emocional. En cuanto a la hormona antidiurética, su función más importante es conservar pues, el líquido, ¿no? Como ya sabemos, mediante restricción de diuresis cuando hay deshidratación, por ejemplo, y por el contrario, si hay una hipervolemia y hay una distensión de la aurícula, pueden inhibir la secreción de hormona antidiurética. Entonces acá vamos a ver el hiperpituitarismo. Miren, la causa más frecuente de hiperpituitarismo es adenoma. También puede haber causas como hiperplasia y carcinomas, o tumores extrahipoficiarios, ¿no? O algunos trastornos hipotalámicos. Pero tener en cuenta que la causa más frecuente son las adenomas. ¿Se van a clasificar estos adenomas? ¿Por qué? Por sus factores de transcripción con los cuales hemos hablado anteriormente, según las hormonas producidas o según el tamaño. Algunos se les va a clasificar como macroadenomas cuando miden más de 1 centímetro y como microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro. Los adenomas hipoficiarios pueden ser funcionales y también pueden ser no funcionales. Y por lo tanto, si la causa más frecuente de
de la secreción excesiva de hormona son los adenomas. Entonces vamos a hablar en este momento acerca de los adenomas. Acá tenemos un cuadro donde estamos viendo el tipo de célula hipofisiaria, ¿no? Las células corticotropas, somatotropas, lactotropas, mamosomatotropas, que son la unión de las lactotropas con las somatotropas, la tirotropa y la gonadotropa. Las hormonas que ellas producen, acá está, ya las hemos dicho. Y entonces acá tenemos algunos síndromes asociados a cuando hay aumento de esta hormona, ¿no? Síndrome Cushing, síndrome Nelson, gigantismo, cavernalia, galactorrea, disfunción sexual, etcétera, etcétera, dependiendo pues de a dónde esté dirigida o qué hormona sea la que produce esa estirpe celular o tipo célula hipofisiaria. Ahora, cuando esa estirpe celular o célula hipofisiaria, va a producir adenomas, entonces acá tenemos los adenomas ya somatotropo, lactotropo, tirotropo, corticotropo, gonadotropo, y tenemos, miren, unos adenomas de células nulas. Estos adenomas se llaman no funcionantes o silentes, ¿no? En cada categoría puede haber estos adenomas no funcionantes o silentes que expresan las correspondientes hormonas y factores de transcripción en las células neoplásicas, según se determina, ¿no? Mediante tinciones de inmunohistoquímica de los tejidos. Sin embargo, estos adenomas no producen síndromes clínicos asociados. Y en general, pues se presentan como efectos de masa, estos que son adenomas de células nulas, y que con estos efectos de masa acompañan más bien de lo contrario, ya no del hiperpituitarismo, sino del hipopituitarismo, debido a destrucción del parénquima hipofisiario normal. Estos ocurren en algunos adenomas característicamente, como son los adenomas gonadotrofos. Por eso acá los hemos puesto, o bueno, los han puesto junto a los adenomas gonadotrofos, ¿no? Y hasta en una quinta parte de los adenomas corticotropos. Mientras rara vez se observan otro tipo de adenomas, como los somatotropos o los lactotropos. Por definición, los adenomas de células nulas solamente van a presentar efecto de masa. Entonces acá tenemos pues los tipos de adenoma con las hormonas que producen, ¿no? Y los factores de transcripción de los cuales hemos hablado ya anteriormente y que se les hace una coloración de inmunohistoquímica, entonces uno puede definir qué tipo de adenoma es. Acá tenemos la variante morfológica y los síndromes asociados. Recordar entonces que hay algunos adenomas que se llaman adenomas de células nulas que están más asociados a los adenomas gonadotrofos, ¿no? Y solamente en una quinta parte los adenomas corticotropos. Y los demás es muy raro que se asocien. Pero recordar también que estos adenomas generalmente no están asociados a un aumento de hormonas, sino por el contrario, están asociados a un hipopituitarismo, porque hacen efecto de masa. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia de los adenomas, o sea, por qué a una persona puede salirle un adenoma en la hipófisis, ¿no? Sabemos cómo sucede en todas las neoplasias. Las neoplasias son tejidos nuevos, ¿no? Entonces pueden ser tejidos benignos, puede haber neoplasias benignos o puede haber neoplasias malignas. Entonces, los adenomas hipofisiarios están causados por mutaciones genéticas, que son mutaciones somáticas y más frecuentemente son adquiridas. Pero eso no quiere decir que también no haya mutaciones en la línea germinal. Es decir, que están asociadas a predisposición genética o hereditaria a padecer neoplasias hipofisiarias. Es decir, tenemos dos tipos de líneas por las cuales podemos tener la de neoplasia. Una, por mutaciones somáticas, ¿no?
puntuales que se producen a lo largo de la vida y otras que ya nacemos con predisposición hereditaria a ser adenomas. Entonces, hay varias, es toda una clase de lo que es alteraciones o mutaciones genéticas. Nos pasaríamos haciendo todo. Entonces vamos a tomar solamente un punto. Las mutaciones de la proteína G. ¿Por qué? Porque son una de las anomalías mejor caracterizadas en los adenomas hipoficiarios. La proteína G tiene un papel esencial en la traducción de señal, transmitiendo señales pues, de los receptores de la superficie hasta los efectores intracelulares como la adenilciclato, que a continuación generan segundos mensajeros como el AMP cíclico, y son proteínas heterotriméricas. ¿Qué quiere decir? Miren, quiero que miren acá en la pantalla, están viendo una membrana celular. En la membrana celular en rojo hay un receptor, ¿no es cierto? Hay un receptor. Este receptor es un receptor para TSH, para paratormona, y además es un receptor para la hormona hipofisiaria, que va a hacer que se produzca la hormona de crecimiento en la hipófisis. Entonces, tenemos acá que cuando esta hormona se une con su receptor, va a ir y va a unirse, va a hacer que la proteína G, que es esta, y que les había dicho que tenía, que era una proteína heterotrimérica, es decir, que tiene 3 sitios de unión, ¿no? 3 subunidades. ¿Cuál es su subunidad? Tiene su subunidad alfa y su subunidad beta y gamma está pegada a la unidad alfa por un enlace covalente. Entonces, en una célula normal, ¿qué ocurre? Tenemos que a esta proteína G, a la zona alfa, ¿no? Se está uniendo el nucleótido guanina de una GDP. ¿Bien? Entonces, esto es lo normal. Cuando esta hormona liberadora o productora de la hormona de crecimiento producida por la hipófisis se une a su receptor, entonces va a hacer que se produzca un fósforo más y el GDP va a pasar a GTP. Guanosin difosfato va a pasar a guanosin trifosfato. Y esta se va a unir al factor o a la subunidad alfa de la proteína G. Se une el guanosin trifosfato mediante una enzima que se llama adenilato ciclasa. Se va a producir el AMP cíclico, que va a hacer que haya proliferación, síntesis y secreción de la hormona. ¿De qué hormona? De la hormona de crecimiento, porque esta es la que está propiciando que se produzca la hormona de crecimiento. Muy bien. Y eso es lo normal, pero esto no va a hacer proliferación, síntesis y secreción toda la vida, ¿no? Entonces, intrínsecamente a esta proteína G hay una enzima que se llama GTPasa. Entonces, cuando ya ha cumplido su función, tiene que la GTPasa entrar y hacer que la GTP, como es GTPasa, se rompa y otra vez se convierta en GDP y vuelva la enzima a su posición normal, la proteína a su posición normal. Sin embargo, cuando hay una mutación, ¿no? Este factor o esta subunidad que está unida covalentemente, que es la beta gamma, no se va a unir y va a haber proliferación y proliferación y proliferación y proliferación, porque esta GTPasa nunca va a lograr que
otra vez se una la proteína G de forma normal. Entonces hay una proliferación celular continua. Esto en las personas que han tenido un daño somático, ¿no? En sus células. Algo más quería decirle acerca de esta proteína G. Tiene un papel clave en la traducción de la señal en diversos órganos endocrinos y está localizado en el cromosoma 20. Vamos a regresar acá. Esta activación de la proteína G, cuando se activa, se llama proteína GS, que es proteína G activada. Como ya les dije, para producir el AMP cíclico, pero en algún momento obviamente se va a dejar de producir porque no puede estar proliferando interminablemente, ¿no? Otro dato que quería decirles era que alrededor de 40% de los adenomas de células somatotropas son portadores de esta mutación genética, ¿no? Esta mutación de esta proteína G. ¿Y qué mutación hace que esta proteína G mute? Lo digo nuevamente, es un gen que se llama GNAS, que hace que se anule la actividad ATPasa, dando lugar a actividad constitutiva de proteína G activada, ¿no? Y generación persistente de AMP cíclico, por lo que hay una proliferación pues descontrolada y se forma el adenoma. Entonces, que esta proteína G esté mutada quiere decir que el gen GNAS está mutado. ¿Y en quién está mutado el GNAS? Está mutado en el 40% de los adenomas de células somatotropas. También en un poquito, ¿no? Un porcentaje pequeñito de los adenomas corticotropos. ¿En quién no está mutado? No está mutado en los adenomas tirotropos, lactotropos y gonadotropos, porque sus hormonas de liberación actúan por otras vías. Entonces, si bien es cierto, y ustedes me preguntarán, pero acá dice que la hormona, la TSH, también se une a este receptor, entonces, ¿por qué usted me dice que no va a estar mutado GNAS? Porque si bien es cierto, se une a este receptor y esta hormona de crecimiento tiene que ver con esta línea, este receptor va a hacer que el TSH tenga que ver con crecimiento, pero por otra línea, que es el inositol trifosfato, ¿ya? Esto es otra vía. Por eso que, si bien es cierto, ingresa por esta, luego se va a hacer crecimiento por otra vía. Por eso es que no está mutada acá la proteína G o GNAS, ¿no? El gen GNAS en los adenomas tirotropos. Después también hay otras mutaciones, así como les estoy diciendo que los tirotropos tienen la mutación en la línea inositol trifosfato, también hay mutaciones en otras líneas, como por ejemplo la mutación ubiquitina 8, que es USP8, que se registra más o menos en el 30-60% de los adenomas corticotropos y que está en relación al factor de crecimiento. Por último, les había dicho que no solamente hay estas mutaciones somáticas, sino también hay mutaciones germinales, ¿no? Que están ligadas a otro tipo de alteración genética. Y que acá lo tenemos, ¿no? Entonces, el gen GNAS, en la función de la proteína, es la subunidad alfa de la proteína G, que hemos visto ahora, ¿no? Es una mutación somática activadora y el tumor asociado más frecuente es el adenoma somático. Después tenemos la USP8, que les había comentado, que es la ubiquitina 8, ¿no? Que la función de la proteína, la nula, es la desubiquitinasa, ¿no? Hay mutaciones somáticas activadoras y está asociada al adenoma corticotropo. Y así, ¿no? Así tenemos varias
mutaciones genéticas que están asociados a diversos, pues, tipos de adenomas. El que yo les he referido y les he explicado que es el GENAS, es el más frecuente que ocurre. Bueno, seguimos. Entonces, en resumen, las mutaciones de la proteína de unión al nucleótido guanina, la proteína G, son las anomalías moleculares mejor conocidas en las neoplasias. Cerca del 40% de los adenomas de células somatotropas, secretorias de hormona de crecimiento, y una minoría de adenomas de células corticotropas, secretorias de adenocorticotropinas, son portadores de mutaciones GENAS. Y también tenemos que aproximadamente el 5% se originan de adenomas se originan como consecuencia de predisposición hereditaria, y ahí están las alteraciones que pueden ocurrir. ¿Cómo se ve un adenoma? Es una masa no funcional que ha crecido más allá de los límites de la silla turca, ya habíamos dicho, que también podría clasificarse en macro y microadenomas. Los adenomas no funcionales, como habíamos dicho también, son aquellos adenomas que pues crecen más de lo común y destruyen, por lo tanto, causan más bien hipopituitarismo. Acá tenemos un grupo de células poligonales, ¿no?, que son de tipo uniforme o pleomórfico, cuya actividad mitótica es escasa, y el citoplasma puede ser, como habíamos dicho, acidófilo, basófilo, cromófobo. Es así como vemos la histología de un adenoma, ¿no? Un adenoma acidófilo lo vamos a ver las células rosadas, un basófilo vamos a ver el citoplasma azul, y los cromófobos vemos el citoplasma que apenas se diferencia y tiene algunas características. Células poligonales, tejido conectivo escaso, núcleo puede ser uniforme pleomórfico, puede haber mitosis y el citoplasma como lo habíamos indicado. Ahora, vamos a hacer un repaso de las adenomas más frecuentes. El adenoma hipoficiario hiperfuncional más frecuente es el prolactinoma. Queda amenorrea, galectorrea, pérdida de libido y esterilidad. Elevaciones leves de concentraciones de prolactina sérica en un individuo con adenoma hipoficiario no necesariamente son indicativas de una neoplasia productora de prolactina, y puede haber algunas calcificaciones distróficas cuando vemos la histología, que se llama cuerpos de Samoma, hasta una calcificación muy amplia. Los adenomas de la hormona de crecimiento son el segundo tipo de adenomas más frecuentes hipoficiarios. Se reconocen células, pequeñas cantidades de prolactina también puede haber. El exceso de hormona de crecimiento se asocia también a tolerancia anormal a la glucosa, a diabetes mellitus, debilidad muscular generalizada, hipertensión, artritis, osteoporosis e insuficiencia cardíaca congestiva. La supresión de GH después de sobrecarga de glucosa es un rasgo característico de la acromegalia. Luego tenemos los adenomas productores de adenocorticotropina. La mayoría de ellos son pequeños, son microadenomas en el momento de diagnóstico, y pueden ser clínicamente silentes o producir hipercortisolismo. Luego tenemos el hipopituitarismo. La hipofunción de la hipófisis anterior es una pérdida o ausencia del 75% más del parénquima hipofisiario anterior. Las causas pueden ser, como habíamos dicho anteriormente, los adenomas hipofisiarios no funcionantes, síndrome de Sheehan, ablación de la hipófisis por cirugía, y otras causas menos frecuentes como traumatismo, sarcoidosis, tuberculosis, lesiones inflamatorias, neoplásicas y metastásicas. En cuanto a los síndromes de hipófisis posterior, tenemos que la hormona antidiurética y la oxitocina se almacenan pues en la hipófisis posterior y pueden cursar con la diabetes insípida y la secreción inadecuada de concentraciones elevadas de hormona antidiurética, ¿no? Acá tenemos algunas manifestaciones clínicas que se producen por esta patología. En el caso del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, se produce una reabsorción de cantidades excesivas de agua libre con la consecuente hiponatremia. Las causas más frecuentes son secreción por neoplasias, ¿no?, sobre todo carcinomas neuroendocrinos, células pequeñas de pulmón.
Y empezamos con la glándula tiroides porque veo que ya estamos un poco retrasados. La glándula tiroides se desarrolla embriológicamente a partir de una imaginación del epitelio faríngeo, ¿no? La glándula se divide en lóbulos, cada uno de ellos está compuesto por 20 a 40 folículos. Acá podemos ver una glándula tiroidea. Acá ya la explicación de cómo se produce la TSH, el factor liberador de TSH, etcétera, ya la hemos dicho anteriormente. Se va a la glándula tiroides para producir la T3, la T4, y esta va a ser un feedback para mantener siempre la hormona a la misma, digamos, en unas concentraciones adecuadas. Vamos a hablar ahora del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es solo una categoría de la tirotoxicosis, ¿bien? Aunque es la más frecuente. El valor de TSH bajo puede estar asociado a concentraciones altas de TDT4 libre. ¿Qué siente un hipertiroideo? Ustedes simplemente, para hacer relación de ideas, un hipertiroideo, compárenlo con una liebre, y un hipotiroideo, compárenlo con una tortuga. Entonces, el hipertiroideo va a tener la piel blanda, caliente, enrojecida, va a tener intolerancia al calor, sudoración excesiva, ¿no? Va a haber intestino con hipermotilidad, va a haber malabsorción y diarrea, puede haber palpitaciones y taquicardia. Neuromuscular, los pacientes con frecuencia experimentan nerviosismo, temblor, irritabilidad. Puede haber manifestaciones oculares debido a la hiperestimulación de los músculos elevadores palpebrales, haciendo que la mirada sea fija. Y la tormenta tiroidea es un término empleado para designar el comienzo abrupto de un hipertiroidismo grave. Entonces acá tenemos algunas enfermedades primarias asociadas a hipertiroidismo, como es la hiperplasia tóxica difusa, enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, el adenoma hiperfuncional tóxico también, y el hipertiroidismo inducido por yodo, y algunas secundarias, ¿no? Como un adenoma hipoficiario secretor, por ejemplo, y hay otras no asociadas a hipotiroidismo, que son la tiroiditis granulomatosa, linfocítica subaguda, estroma ovárico y tirotoxicosis facticia. En el hipotiroidismo, la causa más frecuente es la deficiencia alimentaria de yodo, mientras que en la mayoría de los países desarrollados predominan las causas autoinmunitarias. Y cuando hay este tipo de anomalía, entonces vamos a tener algunas mutaciones también, ¿no? Mutaciones en el PAX8 y FOXC1. Puede haber defecto congénito de la biosíntesis, puede haber cirugía por yodo radiactivo, porque por ejemplo haya tenido hipertiroidismo y luego pasa a la parte de hipotiroidismo. Puede haber un hipotiroidismo autoinmunitario, como con la tiroides Hashimoto, deficiencia de yodo, ¿no? Y secundario podemos tener insuficiencia hipofisiaria o hipotalámica. El hipotiroidismo tenemos el cretinismo, en el cual el cuadro clínico hay alteraciones en el sistema óseo, sistema nervioso central, hay un importante retraso mental, talla baja, rasgos faciales toscos, ¿no? Se ha desarrollado en el nacimiento o en la primera infancia. El mixedema, que también es una forma, es un hipotiroidismo que se desarrolla ya en niños mayores y adultos. Y se produce mixedema con una apatía generalizada, lentitud mental, que a veces puede simular una depresión. Hay intolerancia al frío, con frecuencia son obesos, hay acumulaciones de móculos secarios y la movilidad intestinal está disminuida y ocasiona estreñimiento. La tiroiditis linfocitaria Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas del mundo donde las concentraciones de yodo son suficientes. Es el trastorno entre los 45 y 65 años de edad y es más frecuente en mujeres que en hombres. El agrandamiento de la glándula puede ser asimétrico y difuso, generalmente va a ir a hipotiroidismo. En algunos pacientes puede estar precedido de tirotoxicosis temporal.
Eh, esta tiroiditis linfocítica Hashimoto está mediada por linfocitos T, CD8 citotóxicos. Hay muerte celular mediada por citocinas y unión de anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antitiroperoxidasa, seguida de citotoxicidad. Entonces acá tenemos, ¿qué ocurre? Los linfocitos T, CD8 hacen una citotoxicidad inmediata, ¿no? Porque ellos son citotóxicos, mediada por estos linfocitos T. También podemos hacer una toxicidad por las células CD4, ayudadas por la T-helper 1, que hacen que se produzca interferón gamma. Y este interferón gamma va a activar a macrófagos y son estos los que van a hacer el daño a los tironocitos. Y por último podemos tener el daño a través de las células plasmáticas que va a hacer que haya los anticuerpos tiroideos. Estos anticuerpos tiroideos se van a unir a los tironocitos y las células natural killer se van a unir a estos receptores y van a destruir a las células tiroideas. Generalmente la glándula tiroidea se agranda de forma simétrica, de forma difusa y asimétrica. En el examen microscópico lo que vamos a ver es un infiltrado mononuclear que va a tener linfocitos pequeños, células plasmáticas y centros germinales. Los folículos van a estar atróficos, va a haber mucho aumento de tejido intersticial y fibrosis, y contrariamente a lo que ocurre en la tiroiditis de Rieder, la fibrosis se extiende más allá de la cápsula glandular. Entonces podemos ver acá que hay el infiltrado linfoide denso. Luego tenemos la tiroiditis subaguda de Kervain, más frecuente en mujeres de 40 y 50 años. La respuesta inmunológica no se perpetúa, la glándula es firme, con cápsula intacta. Histológicamente se rompen los folículos tiroideos con extravasación de coloide, y lo que hace que haya un filtrado polimorfo nuclear, que a veces es reemplazada por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Acá podemos ver. Acá hay ruptura, entonces tenemos linfocitos, no hay folículos linfoides como la tiroiditis de Hashimoto. Luego tenemos la tiroiditis linfocitaria aguda, como tiroiditis silente también se le conoce, indolora. Esto ocurre después del embarazo, probablemente es etiología autoinmune, existe una fase inicial de tirotoxicosis, y el tercio de estas personas desarrolla hipotiroidismo después de 10 años. Y por último tenemos la tiroiditis de Rieder. La tiroiditis de Rieder es una enfermedad infrecuente, de etiología desconocida. Hay una masa tiroidea dura, hay una fibrosis hepática, y la mayoría de los pacientes, la presencia de anticuerpos antitiroideos es sugestiva de una etiología autoinmune. En cuanto a la enfermedad de Graves, es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno, y hay 3 cosas: tirotoxicosis, tiroiditis hiperfuncional, ¿no? En alrededor del 40% de los pacientes se observa oftalmopatía infiltrante, y en alguna minoría se observa una dermatopatía infiltrante. La incidencia en la enfermedad de Graves es máxima entre los 20 y 40 años en las mujeres. Hay producción de autoanticuerpos, está la inmunoglobulina tiroestimulante, ¿no? Inmunoglobulinas estimulantes del crecimiento de la glándula tiroidea e inmunoglobulinas inhibidoras del neón ATSH. Podemos ver la oftalmopatía de Graves, que ya es conocida por nosotros, y que vamos a ver en la microscopía, vamos a ver una hiperplasia difusa. Los folículos están revestidos por células epiteliales cilíndricas que se proyectan hacia las luces de los folículos. En cuanto al bocio, el crecimiento de la glándula tiroidea es la manifestación más frecuente de la enfermedad tiroidea, ¿no? El bocio. Nosotros lo hemos visto en muchas oportunidades, seguramente ustedes también, el bocio endémico, ¿no? En donde no hay aporte de yodo, y el bocio esporádico, que ocurre con menor frecuencia que el endémico. Es una enfermedad habitual en mujeres que hombres, con un pico de incidencia en la pubertad y en la etapa del adulto joven, en la que existe un incremento fisiológico de demanda de T4. ¿Y qué se ve? Se ve un incremento, pues, hiperplasia de los folículos tiroideos. Muy bien, y ahora estamos en la última parte, que vamos a procurar hacerla en máximo 5 minutos.
mínimo y máximo en 10 minutos para poder terminar a tiempo. La glándula tiroidea es origen de muchas neoplasias, ¿no? Pueden ser nódulos solitarios, que tienen más posibilidad de ser neoplásicos que los nódulos múltiples, ¿no? Neoplasia maligna. Si es un paciente joven, tiene más probabilidad de ser neoplásicos que los ancianos. Los nódulos en hombres tienen más probabilidad de ser neoplásicos que las mujeres. Un antecedente de que tenga radiación en cabeza y cuello también se asocia a incremento de la neoplasia. Estos nódulos captan pues yodos radioactivos en los estudios por imágenes que se llaman nódulos calientes, y estos tienen más posibilidad de ser benignos, ¿no? Porque reflejan bien las células bien diferenciadas. Los adenomas tiroideos son solitarios, esféricos, comprimen la glándula, están delimitadas. Estas son características importantes para diferenciar de voces multinodulares que tienen múltiples nódulos. Microscópicamente las células se ordenan en folículos uniformes. Ocasionalmente las células neoplasias adquieren un citoplasma eosinófilo que se llama cambios oxifílicos, y los adenomas foliculares pueden mostrar pleomorfismo nuclear focal, atipia y nucleares prominentes, ¿sí? Acá tenemos algunos adenomas y adenomas de células de Hartree. En cuanto a los carcinomas, tenemos los carcinomas papilares, que son los más frecuentes, el carcinoma folicular, ¿no? El carcinoma encapsulado, variante de carcinoma papilar, el microcarcinoma papilar, el carcinoma variante de células columnares y el carcinoma variante oncocítica. Entonces, en cuanto al carcinoma papilar de tiroides, es la neoplasia más común, 80-85% de los casos en Estados Unidos. Y acá, ¿qué es lo que está mutando? Hay fusiones genéticas de red y mutaciones de BRAF. En la etiología, pues puede ser por radiación, y hay algunos factores de riesgo como obesidad, tabaquismo. En la clínica comienza a crecer una masa indolora, a veces hay crecimiento ganglionar y disfagia, y el pronóstico es menos favorable en mayores de 40 años. Generalmente aparece como un nódulo frío. Vamos a ver en la microscopía que puede haber papilas largas, rectas, arborizadas. Hay algunas irregularidades en la membrana de los núcleos y hay unas características en la cromatina, ¿no? También que se llaman en vidrio esmerilado, y también hay unos clef o los ojos de Anita o huerfanita. También se pueden encontrar cuerpos de samoma, metaplasia escamosa y un estroma fibroso, ¿no? Entonces vamos a tener que los núcleos son grandes, elongados, superpuestos, los contornos son irregulares y el núcleo está vacío. Eso es lo que se llama los ojitos de Anita la huerfanita, o también llamado en vidrio esmerilado. También podemos encontrar unas pseudoinclusiones. Luego tenemos el carcinoma folicular de tiroides, que ocupa el 10 al 15% de todos los carcinomas tiroideos, y la mutación acá es la ganancia de función RAS. El factor de riesgo es el consumo de yodo, la radiación, también una masa indolora con disfagia, que puede hacer disfagidisnia, y es una lesión sólida, gruesa, que se asemeja a un adenoma folicular, y el pronóstico es excelente cuando no es extratiroideo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Acá por ejemplo solamente ha invadido un poquito de cápsula, pero no ha salido. La citología es similar al adenoma folicular, puede presentar patrón tubercular, presenta una cápsula gruesa. Sí, la citología solamente no es de ayuda porque sus núcleos son muy regulares y no pueden ser diagnosticados a veces por citología, sino tienen que ser diagnosticados arquitecturalmente. El carcinoma anaplásico es la neoplasia maligna primaria más agresiva, menos del 5%, y existe mutación P53, beta-catenina y TER. No se conoce factores conocidos de riesgo etiológicos, y el 30-40% están asociados a metástasis a distancia al momento del diagnóstico. El pronóstico en la mortalidad es casi del 100%, es más común en pacientes ancianos con síntomas agudos y leucocitosis asociada con peor pronóstico, ¿no? Tienen patrón sarcomatoide, con células
gigantes, presencia de necrosis, presencia de infiltrado inflamatorio agudo. Y por último tenemos el carcinoma medular, cuya epidemiología, 5% de todos los carcinomas tiroideos también, pico de incidencia entre el sexta y séptima década de la vida, activación o mutación de red. Es una masa tiroidea fría, ¿no?, donde hay aumento de calcitonina sérica, además de ACTH, BIT, serotonina, ¿no? Macroscopías de tamaño variable, bien circunscrito, no encapsulado, de color pardo. Diseminación, 75% de compromiso ganglional en casos de nódulo palpable. La diseminación hematógena ocurre en pulmón, hígado y hueso. Y acá tenemos la microscopía del carcinoma medular de tiroides asociado a unas densas bandas de fibrosis. Bueno, y esa es la clase de hoy, que hemos tratado de hacer un resumen bastante hemos tratado de hacer un resumen bastante resumido, pero quería decirles que en relación al examen vamos a tener preguntas de todo lo que hemos hablado en clase, ¿ya? Todas las variantes, todo lo que es porcentaje, rasgos clínicos, todo lo que hemos hecho, histología, mutaciones, pero solamente los órganos que hemos revisado el día de hoy. Así es que, por favor, estén al pendiente, cualquier cosa que no hayan entendido, tenemos que terminar la clase, pero estamos en el segundo piso, vienen, me preguntan, no hay ningún problema. Estamos a su disposición. Sí, Valeria. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Cree que pueda volver a enviar el PPT porque está cortado en algunas partes? Se lo he pasado al doctor Leif y me dice que lo va a colgar después de o sea, el día de hoy lo va a colgar. Ay, ya. Gracias, doctora. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces con eso me despido, chicos. Gracias a ustedes por su atención. Y ya saben, vamos a tomar de lo que hemos hablado el día de hoy, nada más. ¿Ya? Ok. No lo que hemos hablado el día de hoy, porque nos ha faltado un montón. De los órganos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Recording stopped. Gracias, doctora. Buenas tardes.